Recientemente, nuevas investigaciones han revelado que los alemanes podrían haber estado investigando sobre aeronaves y posiblemente antigravedad durante más de 150 años. Si uno investiga el misterio de la aeronave de la década de 1890, es inevitable encontrarse con el Sonora Aeroclub. Es una de esas cosas que nunca se han explicado hasta ahora, empezando por Sacramento, California en 1896, pasando por varias partes del oeste de Estados Unidos, hasta Chicago, y algún lugar del medio oeste. La evidencia que tenemos del misterio de la aeronave de 1890, y estas observaciones de aeronaves son los informes de muchos periódicos del oeste de Estados Unidos, que en algunos casos son docenas, y en otros casos son cientos de personas en las grandes ciudades, y áreas muy pobladas que ven estas aeronaves. No solo ven estas aeronaves que sobrevuelan, sino que aterrizan y la tripulación y los pilotos salen y le cuentan a la gente sobre las aeronaves. La tecnología de aeronaves en 1897, y esto es algo que mucha gente no sabe, era muy primitiva. Primero, las aeronaves casi no existían en Estados Unidos. Estaban más avanzadas en Francia y Europa. E incluso allí, no podían viajar más de 8 o 16 kilómetros por hora, y eran muy difíciles de dirigir. Eran muy peligrosos. Era normal que la gente muriera intentando volarlas. Entonces, tener una aeronave como la que describen, que iba a 50 y 80 kilómetros por hora, es imposible, en cuanto a la tecnología. Conducirla y recorrer grandes distancias con esta aeronave creo que hubiera sido imposible. Algunas aterrizaban. La gente interactuaba con la tripulación. Esto fue antes del Zeppelin y los dirigibles. Así que no sabían realmente qué eran. Entonces, hay que leer con mayor atención y seriedad los informes de los periódicos, porque hay demasiados. Y nos dan mucha información que la que generalmente obtenemos de la gente. Nos enteramos del Sonora Aeroclub y escuchamos por primera vez sobre el misterioso ninza, de un hombre llamado Charles Delchau, un inmigrante alemán nacido en Brandeburgo, Prusia, en 1830. Y fue a Estados Unidos cuando joven, primero a Texas y luego a California, a pedido de este misterioso grupo ninza. Tras estar allí por 3 o 4 años e involucrarse en las actividades de este club de vuelo, regresó a Texas donde pasó el resto de su vida. Finalmente en la década de 1890 tomó su diario e hizo cientos de pinturas de estas aeronaves. Y hay varios álbumes. Lo dejó cuando falleció y casi fueron destruidos. Los hallaron en un basurero en un local de antigüedades. Según Delchau, el ninza era un grupo secreto alemán que lo financiaba y que entregaba recursos a varios grupos pequeños de inventores que construían máquinas voladoras. Esto se hacía en secreto. El Sonora Aeroclub funciona bajo el ninza, por un periodo de tiempo y luego se desvinculó. Había mucha gente que desarrollaba tecnología avanzada en secreto. Estas aeronaves, como solían llamar a sus máquinas voladoras, parecen haber sido impulsadas por una versión muy rudimentaria de la tecnología de antigravedad. En esos tiempos, en ese espacio, se puede ver el desarrollo. Se puede ver el desarrollo técnico. Se ve en los comienzos de una especie de grupo secreto que desarrollaba tecnología avanzada. Las aeronaves de 1890 tenían la misma tecnología que en 1850, pero más desarrollada. Tenemos la idea de que había sociedades secretas que creaban tecnología avanzada, y es muy misterioso de dónde provenía esta tecnología. Pero, ¿hay otros investigadores que estuvieran interesados en las mismas ideas que investigaban los alemanes? No había nadie más interesado en la antigravedad. Descubrimos 2 hombres en Estados Unidos que estaban interesados en la conexión entre la gravedad y la electricidad, que, cuando se comprende adecuadamente, produce un efecto antigravedad. Esos 2 hombres eran el inmigrante serbio Nikola Tesla y el otro era un estadounidense llamado Thomas Brown. Se sabe mucho de Tesla pero muy poco de Thomas Brown. Tesla llegó a Estados Unidos y comenzó a trabajar con Thomas Edison. Tuvieron un desacuerdo sobre la corriente directa, que Edison prefería, y la corriente alterna, que Tesla la prefería y que se ha vuelto habitual hoy en día. Los experimentos de Tesla con electricidad son muy conocidos. Es probable que Tesla y Thomas Brown hayan trabajado juntos en el famoso experimento Filadelfia,
con el que se descubrió que grandes cantidades de electricidad podrían hacer desaparecer una nave y posiblemente trasladarla. Sabemos mucho más sobre Tesla que sobre Thomas Townsend Brown. ¿Por qué? ¿Quién era y qué fue lo que logró? Paul Laviolette, autor de Anti-Gravity Propulsion, explica lo siguiente. Yo formé parte de un grupo que existía en Oregon, Portland, llamado The Flatlanders. Eran algo así como científicos rebeldes. Fue allí donde aprendí sobre Townsend Brown. Con un compañero, fotocopiamos todo el archivo de la obra de Townsend Brown. Pensé, Dios mío, es cierto. Hay una correlación entre las cargas eléctricas y la gravedad. Brown estaba investigando esto a principios del siglo XXI. Parece que hay una relación entre la carga eléctrica y la gravedad. Y la causa de esto se encuentra en el efecto Biefeld-Brown, que tuvo su origen en los resultados del Dr. Thomas Townsend Brown, y luego el profesor Biefeld que aplicó científicamente lo que Brown había descubierto. Cargaba un condensador a 100.000 voltios, y quedaba suspendido del techo, y descubrió que se movía hacia el lado cargado positivamente. Llamó esto electrogravedad. El descubrimiento básico de Brown es muy simple. Si se toma material eléctrico y se carga a un nivel muy alto, se obtiene una propulsión gravitacional que sale de ese metal altamente cargado. Por ejemplo, si tenemos un disco que tiene una placa negativa en el fondo y un ánodo positivo en la parte superior, seguramente se obtendrá una propulsión que se orienta hacia arriba. Si pueden crear las llamadas fuerzas desequilibradas en el condensador, de modo que la carga de uno de los lados del condensador lo empuje en una dirección con una carga distinta que la otra carga, que empuja hacia otra dirección, el condensador se moverá. Y Brown descubrió que esto sucede en condensadores asimétricos, donde una placa es más pequeña y la otra es muy grande. Tenía unas cosas parecidas a paraguas con forma de plato en una placa, y la otra era una pelota. Y todo se elevaba. Logró hacer que esto levantara su propio peso y un 10% más, muy sorprendente. Y esto encaja con lo que Nassim Haramein descubrió, en sus artículos que ganaron un premio belga de física, sobre que si se analiza la física de un agujero negro, y la física alrededor de un átomo y su núcleo, son iguales. Esto es solo una pequeña parte de la investigación de Brown. También investigó la electrocinética. El flujo gravitacional del agujero negro es equivalente, en las ecuaciones de un principiante de ciencia, a la física del átomo. Entonces, el flujo de la carga es un flujo gravitacional. Ambos están entrelazados. Y eso es genial para nosotros, porque simplifica gran parte del trabajo más complejo de la física. Durante la guerra, ¿qué hacían? Dicen que trabajaba con radares. Era la época del experimento de Filadelfia. Hay muchos rumores de que estaba metido en eso y él nunca lo negaba cuando la gente le preguntaba. No lo admitía, pero tampoco lo negaba. Hay un solo campo, nos han mentido para que pensemos que la gravedad es algo, y la energía electromagnética es otra cosa. Brown era muy respetado y trabajó en el laboratorio de investigación militar. Estaba muy relacionado con los militares. Le hizo algunas demostraciones a la Armada en los discos en Pearl Harbor, que supuestamente volaban a cientos de miles de kilómetros por hora. Richard Dolan explica lo siguiente. Lo que sucede es que el mundo reservado los toma, esa tecnología se vuelve confidencial y básicamente se las llevan, evitando que el resto del mundo, literalmente evitando por medios legales, que la gente desarrolle esas tecnologías. Estamos hablando de electrogravedad, de tecnologías de propulsión electromagnéticas, tecnologías de propulsión gravitacionales. Solo cuando se comienza a trabajar con condiciones de amperaje muy altas como lo que hacía Nikola Tesla, como lo que hacía el Dr. Thomas Townsend Brown, como lo que hacían los alemanes con la tecnología de las campanas, se obtienen vectores gravitacionales que salen de esa carga electrostática. Y lo más fascinante de esto es la coordinación, porque Thomas Townsend Brown realizó estas investigaciones en la década de 1920. Esa investigación fue captada por los alemanes y otros grupos y les permitió desarrollar estas tecnologías. Ahora podemos ver y comprender cómo la electricidad y la gravedad pueden formar un campo que se puede manipular. Se pueden mover objetos, incluso en el vacío. Cuando nos preguntamos si otros investigadores buscaban esta conexión, descubrimos la obra de Nikolai Kozyre.
La torsión es un término de la física, para la rotación y el giro de la estructura entramada del espacio-tiempo. Ese sería el resumen. Hay una rama de la ciencia en la astrofísica rusa, que fue liderada por el Dr. Nikolai Kozyre. Fue uno de los principales científicos que habló de esto. Se denominan campos de torsión. Kozyre notó que si el modelo estándar del Sol, o cualquier estrella, es una gran bomba de hidrógeno encadenada, que explota perpetuamente y colapsa en sí misma, si ese modelo fuera cierto, el Sol debería estar expulsando mucha más radiación de neutrino. Los campos de torsión son una ciencia única y muy extraña, porque es ciencia de una fuerza invisible, que no está reconocida por el pensamiento convencional occidental. Si volvemos a la época de Isaac Newton, la gravedad existía desde mucho antes de que la manzana le cayera en la cabeza. Simplemente, no sabíamos que existía. Del mismo modo, los campos de torsión son un elemento básico de la física del universo. Kozyre lo demostró de forma concluyente. Kozyre comenzó a pensar lo que significaba el Sol. Y por eso se cree que las bombas nucleares, en especial las bombas de hidrógeno, acceden a otra forma de energía, porque esto es a lo que llegó Kozyre. Su conclusión fue que el Sol, debido a ciertos rasgos de la rotación diferencial del plasma bajo estímulos electromagnéticos, es un sistema abierto. Y el Sol está literalmente acoplado a los demás elementos del sistema, como los planetas y sus órbitas, sus impulsos angulares, masa inercial, etc. Todo nutría a este sistema abierto y a esta energía regulada. Kozyre encontró distintas formas de medir estas fuerzas. Pero, lo que ha sido siempre interesante, ya sea que tuviera algo como un péndulo, que tenía un peso de 10 gramos en un lado y 1 gramo del otro lado. Estaba en una cuerda. Y el péndulo se balanceaba en dirección al campo de torsión cuando se hacía vibrar el otro extremo de la cuerda. Esa era la clave. Las vibraciones lo hacían muy sensible a los campos de torsión. Esa energía varía en el tiempo, de acuerdo con la configuración geométrica del espacio local. Descubrió que los procesos mecánicos generaban campos de torsión. Kozyre concluyó que esta energía venía del tiempo. Pero un día, se puso a leer el libro de Goethe, en el que Fausto se ve tentado por el diablo Mefistófeles, y tuvo una reacción emocional y la aguja apuntó hacia él. Y eso demostró que su conciencia podía crear un campo de torsión del mismo modo que lo hacían estos procesos mecánicos. Comenzó a investigar esto y sucedió algo interesante. Fue duramente denunciado en el Pravda, por ser un charlatán, un impostor, un fraude. Después de la caída de la Unión Soviética, descubrimos que lo que realmente estaba haciendo Kozyre era un trabajo ultra secreto para la Unión Soviética sobre torsión. El artículo de Pravda que lo denunciaba, quería probablemente crear un pretexto para resignarlo a otro proyecto soviético de menor importancia. Al principio de la era termonuclear, comenzaron a darse cuenta de que estaban tratando no solo con física termonuclear, sino con una física mucho más profunda y tenían que explorarla. ¿Qué sucede al interior de un átomo? Hay un núcleo cargado positivamente y nubes de electrones cargados negativamente. La idea de que si hubiera una partícula llamada electrón, era muy sospechosa. Pero sabemos que las nubes existen. Eso significa que mientras las nubes de electrones fluyen alrededor del núcleo cargado positivamente, hay un flujo de corriente. Y el flujo de corriente, como vimos en la investigación de Brown, es un flujo gravitacional. Por ende, el flujo de gravedad y el flujo de electricidad corren juntos. Es decir, el átomo está compuesto por flujo gravitacional. Ambos están entrelazados. Por eso una corriente eléctrica genera una corriente gravitacional. Ahora, supongamos que la gravedad es la energía que fluye a la Tierra para crear la Tierra momento a momento. Nosotros seríamos como mosquitos a quienes soplan contra un mosquitero, y la corriente nos empuja hacia abajo. Y decimos que la gravedad nos jala. Es incorrecto. Es el empuje de la gravedad que nos empuja hacia abajo e influye en nosotros, pero a un ritmo menor. Lo que sucede es que hay varios modos por los que se puede dar vueltas en este fluido de energía que compone la Tierra. Así, un giro de la gravedad se denomina campo de torsión. El campo de torsión es equivalente a una onda que se mueve en el campo gravitacional como un impulso. Es un giro.
Lo que realmente intriga de todo esto, que precisamente en medio de la década de 1950, cuando todo esto sucedía como señala Nick Koch, es el tema de la gravedad en la literatura, sea popular o científica, se desvaneció. Esto es cierto. A mediados de la década de 1950, hubo un breve frenesí en los medios de Estados Unidos, y como estábamos muy cerca de alcanzar el éxito en esta tecnología de platos voladores, todo esto estaba siendo debatido. Y luego se frenó abruptamente en 1955. A fines de 1995, se acabó. Diversos científicos que decían que habían desarrollado estas tecnologías antigravedad, descubrieron que había efectos extraños sobre la conciencia de las personas cuando estaban cerca de ellas. Sentían como si estuvieran en una especie de estado de conciencia exótico, casi como si les hubieran dado drogas psicodélicas. Hay una relación muy extraña entre las tecnologías y la conciencia. Conocemos las historias de Morgan y Tesla, y que Morgan dominaba a Tesla. No creo que Morgan haya sido un mal hombre por naturaleza. Pero por otro lado probablemente, haya tenido consejeros que le decían que si ese hombre divulgaba esa tecnología, podría transformarse en un arma muy malvada, que prácticamente cualquiera podría construir. Hay razones obvias por las cuales el gobierno ruso, y el de Estados Unidos, y cualquier otro gobierno del mundo, hubiera querido suprimir la información sobre la tecnología de los campos de torsión. Para empezar, seamos totalmente claros. Esta tecnología no es completamente benévola. Hay cosas extremadamente dañinas y destructivas que se pueden hacer con ella. Por otro lado, sería el fin de nuestro poder. ¿Cómo transitamos hacia esta novedad sin perder el control, y llevarlo todo al fracaso inevitable, y volar a todo el mundo en el proceso? Los campos de torsión son verdaderamente la clave para el modelo unificado de toda la ciencia, donde podemos unir la conciencia, la tecnología, la física, como parte de una totalidad mayor. Las élites de las Fuerzas Armadas estadounidenses han sabido sobre estas fuerzas desde la década de 1920. Lo que estaban haciendo los alemanes en la misma época se mantuvo en secreto hasta mucho después terminada la guerra. En 1989, cayó el muro de Berlín y comenzaron a filtrarse los documentos de los países comunistas. Muchos de estos documentos jamás se habían visto. En 1995, fueron descubiertos en Polonia y contaban una historia muy interesante sobre un objeto fascinante llamado la campana. La campana es una historia interesante que ha aparecido, y es una de esas historias que por casualidad han salido a la luz desde Wiedervereinigung alemana, la reunificación alemana. Es una historia que es clave en el mito del ovni nazi, la idea de que los nazis tenían un campo propulsor de platos voladores. Hacían viajes secretos a la Luna y a Marte, etc. La campana es un sistema de propulsión. Es básicamente una especie de reactor. El reactor es la fuente de energía para algo llamado Aunebu. Este oficial de la SS se llamaba Jacob Sporrenberg. Fue juzgado por la Corte Polaca de Crímenes de Guerra, tras la guerra, por el asesinato de 60 alemanes que eran parte de este proyecto, para mantenerlo en secreto. En su declaración ante la Corte Polaca de Crímenes de Guerra, describió los detalles de este proyecto llamado Die Glocke, la campana. Describió un dispositivo con la forma de campana, y tenía aproximadamente 3.5 metros de ancho. Tenía forma de campana. Su descripción hace pensar que estaba cubierta por cerámica o metal. Se enfriaba de modo criogénico, con helio líquido u oxígeno líquido, algo que le enfriaba a un nivel extremo. En el interior de este dispositivo hay dos cilindros giratorios. Sporrenberg describe que vertían en estos dos cilindros que giraban en sentido contrario, una sustancia llamada suero 525, descrita en la declaración jurada, como un metal muy pesado, denso, viscoso y pegajoso de color marrón oscuro o rojo cereza. Había de suficientes detalles que se podían deducir utilizando ingeniería inversa del pensamiento de los físicos, que los alemanes podrían haber utilizado en estos dispositivos. También oímos de varios infiltrados y de periódicos de la información que sale a la luz, que los alemanes habían desarrollado un interesante sistema basado en el llamado mercurio rojo, en el cual la rotación del mercurio en un tubo electroacústico altamente cargado
también lleva un campo antigravitacional. Entonces, este suero 525 se vertía en estos cilindros que giran en sentido contrario y a alta velocidad, en direcciones opuestas. Lo que causará esto, y para explicar un poco el efecto físico, es que adherirá la rotación de los átomos y moléculas de esta sustancia en un solo plano. En otras palabras, alineará los ejes de rotación de estas cosas. Sporrenberg también lo describe. Hace un zumbido o un chiflido. Entonces, los alemanes lo apodaron a este artefacto como der Bienenstock, la colmena, porque hace un zumbido. Cuando estudiamos las obras de arte de Delpchau, se ve algo impresionante. Tenía que ver con el sistema de propulsión, el sistema de energía, para una de estas aeronaves de 1850. Y era algo que Delpchau identifica como un cono generador. Y rota, gira sobre un eje central al cual está fijado. Y un combustible misterioso, combustible líquido, se inyecta en el proceso. Esta cosa tiene la forma de una campana. Es increíble, porque estamos hablando de los alemanes. Hablamos de un objeto giratorio con forma de campana, con un combustible secreto de suero líquido. Este era el concepto básico de la década de 1850, que Delpchau, claramente en la década de 1890, incluyó en uno de sus dibujos. Tenemos indicios de que los alemanes están experimentando con algún tipo de sustancia que recibe una gran carga de electricidad. Y eso es plasma. La sustancia es pesada, es líquida y es roja. Para mí, lo más probable es que sea metálica. Posiblemente sea un óxido de mercurio y algún otro compuesto químico. De modo que lo que están creando, en efecto, es una versión del Sol, porque el plasma del Sol está sometido a tensión electromagnética. Existe lo que se llama rotación diferencial del plasma, que crea lo que los físicos denominan torsión. Creo que la campana ha sido diseñada imitando al Sol para crear un efecto de torsión máximo. En consecuencia, creará un tipo de brújula magnética o cancelación del campo gravitatorio. Y, de hecho, esto es lo que se informa de la campana, porque en un cuartel, vieron una prueba durante la noche en la superficie. Vieron algo que parecía un barril brillante azul pálido, que se elevaba, como si levitara y luego volvía a caer detrás de los árboles. Aenebu es el ovni clásico. Se asemejan a los ovnis que salieron en miles de revistas. De modo que desarrollaron el Aenebu alrededor de la campana. Y tuvieron que proteger el Aenebu, porque la campana emitía mucha radiación y calor y otras cosas. Al final de la guerra, científicos y técnicos involucrados en el proyecto, desaparecieron, para evitar que cayeran en las manos de los rusos y los aliados. Creo que parte de este proyecto terminó en Argentina, y experimentaron bajo el control independiente de los nazis, incluso después de la guerra, lo cual es lógico. Porque al contar con este tipo de tecnología, la bomba atómica es un juego de niños. Todo esto significa que están experimentando con un tipo de tecnología prototípica de torsión, tecnología de propulsión de campo. Entonces, estas tecnologías se combinaron para desarrollar un plato volador real, mucho antes que lo que normalmente pensaríamos, que cualquiera de nuestros gobiernos terrestres hubieran tenido contacto con esto, es decir, el caso Roswell. Los alemanes estuvieron unos 10 años más avanzados en ese sentido. Antes de su muerte en 1995, Ben Rich, creador del bombardero furtivo, y jefe de los centros Skunk Works de investigación secreta de Lockheed Martin, le dijo esto a un grupo de personas después de un discurso. Ya tenemos los medios para viajar por las estrellas, pero estas tecnologías están atrapadas en proyectos secretos. Y sería necesario un caso de fuerza mayor para usarlos en beneficio de la humanidad. Cualquier cosa que imaginen, ya sabemos cómo hacerla.